¿A cuántos de nuestros oyentes les pasó estar en una reunión con una persona que no conocen y pensar, no sé qué piensa esta gente, mejor de tal tema no hablo? O decir, está tan brava la cosa que mejor no me pongo a discutir. Hoy los invitamos a romper ese miedo y a hablar sobre temas que nos dividen. Buscar esas conversaciones incómodas y preguntarnos, ¿cómo discutimos con quienes piensan diferente? ¿Qué pasa cuando nos retiramos del debate? Ese es el planteo de nuestra invitada de hoy, la argentina Guadalupe Nogués, que es doctora en biología molecular, investigadora y docente, y ha escrito el libro Pensar con otros, una guía de supervivencia en tiempos de posverdad. Guadalupe vino invitada por el Plan Ceibal para participar ayer del evento Enlace 360 y los premios Nodo, donde disertó sobre cambios sistémicos y cómo generar diálogos productivos a la interna de las organizaciones. Bueno, vamos a conversar con ella. Hoy más temprano, ya cuando planteábamos la pregunta, generaba mucho interés, despertaba curiosidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guadalupe? ¿Todo bien? Bienvenida. Sí, ¿qué tal? Un gusto enorme estar acá, la verdad, un lujo. ¿Desde cuándo te comenzó a preocupar la polarización o cuándo empezaste a prestar atención a lo que se dice ahora, bueno, esta definición de posverdad? ¿En qué momento se dio? Bueno, eso fue un recorrido personal que es difícil decir cuándo empezó, fue gradual, pero tenía que ver con que yo desde la biología y desde la educación, hace ya muchos años, creo que tenía una visión muy simple de que si uno conoce algo, se sabe algo y lo explica de manera clara, eso ya está, eso ya alcanza para que la otra persona lo entienda. Y al revés, ¿no? O sea, si a mí me explican algo, ya está, lo incorporo, se terminó el problema. Pero bueno, después con los años y las experiencias vividas y de ponerme a leer mucho de este tema, vi, no es así, no somos así las personas. Hay a veces cuestiones ideológicas, morales, prestamos atención a lo que piensa la gente del lado, lo que se dice en el discurso público, y son todas cosas que nos influyen en cómo pensamos y en cómo incorporamos esa información. Y a veces no la incorporamos o la distorsionamos. Entonces, ese es el fenómeno que se conoce como posverdad, y me empezó a interesar cuando vi que yo no funcionaba del todo, o por lo menos no como yo quería, como docente o como divulgadora de las ciencias, que era algo que también hacía mucho hace unos años. Y bueno, poco a poco me empezó a interesar eso desde un punto de vista, por un lado académico, digamos, no lo investigo formalmente, pero de leerlo, y también social, ¿no? De cómo hacemos para vincularnos. Hay una charla TED que ya tiene unos años, ¿no? De 2019, donde tú contás esa experiencia de alguna manera la frustración que sentiste como docente de decir, bueno, por ejemplo, hablando de temas polémicos, como que se han polemizado en realidad en el último tiempo, como las vacunas, ¿cómo te habías propuesto de alguna forma, por ejemplo, explicándole a tus alumnos, bueno, que entendieran de el rol que tienen las vacunas, la importancia de vacunarse y demás? Y ahí te encontraste con que la evidencia que tú le transmitías, no era suficiente. Ese es un concepto que utilizás mucho, ¿no? Sí. La evidencia ya no es suficiente. No es suficiente, pero es necesaria. Y hay un punto ahí donde me parece importante plantar una bandera, ¿no? Aún si no es suficiente, usémosla, tengámosla presente, porque si no también caemos en cualquier cosa, ¿no? Pero sí, no alcanza, y no alcanza sobre todo cuando tocamos fibras emocionales, que para la otra persona hay algo que le hace ruido, y siempre reversible esto, ¿no? Nosotros podemos ser esa persona que no está incorporando una información o que está casualmente seleccionando algo porque viene de gente que le cae mejor, y si es de otra gente lo rechaza. Es algo que hacemos todos, y me parece que es un problema pero tremendo, sobre todo porque hay cosas muy muy complicadas que tenemos que resolver todavía como sociedades, digamos. La pandemia fue una prueba de fuego, y si no colaboramos más, inclusive y quizás prioritariamente entre los que somos diferentes y pensamos distinto, no sé cómo se sale de esto. Esa charla que yo estoy haciendo referencia y que se la recomiendo a los oyentes es de 2019. Es increíble porque uno la escucha y piensa que tiene que ver con la discusión que se dio en pandemia, por ejemplo, ¿no? Sobre el tema de las vacunas, por ejemplo. Y no, era incluso previa, ¿verdad? Sí, pero sí. ahí ya había una lucecita de lo que podía implicar un debate sobre eso. Y creo que ahí en la pandemia
fue como el auge de esa discusión y se dio esa polarización extrema en torno a ese tema, por ejemplo, ¿no? Sí, en torno a ese tema y en muchos otros. De cualquier manera, justo la pandemia fue una situación muy anómala también desde el punto de vista científico, porque el conocimiento iba surgiendo en tiempo real. Y en general el ciudadano de a pie, digamos, no está viendo esa parte del proceso científico. Y bueno, pero pasó con las vacunas, pasó con los barbijos, con muchísimas cuestiones, pero además lo complejo ahí es que tampoco había al principio tantísima información. Era muy difícil, pero vuelvo a lo mismo, de alguna manera tenemos que poder coexistir como sociedades y si nos seguimos fragmentando y ya nadie habla con nadie, ¿cómo vamos a resolver estas cosas? ¿Cómo vamos a hacer una buena gestión de pandemia si no podemos ni siquiera dialogar entre nosotros para ver qué hacemos y cómo lo hacemos? ¿Qué juega ahí en eso? A ver, primero quizás debemos preguntarnos por qué tendemos a agruparnos y a encapsularnos de alguna forma con los que piensan igual a nosotros, ¿no? ¿Y por qué nos cuesta tanto el discutir, pero de buena manera, que llegue a algo más? Sí, bueno, hay investigaciones súper interesantes. Es como que a veces tengo el cerebro partido, ¿no? Por un lado digo, ay, qué fascinante cómo funciona la mente humana o cómo evolucionamos como especie. Y por otro lado, la parte más, bueno, pero salgamos de esto, veamos cómo solucionarlo, ¿no? Hay algo donde... Sí, capaz que primero vayamos al diagnóstico. A ver, ¿qué diagnóstico has hecho con No, yo no, digamos, bueno. se ha hecho... Como especie es natural, es instintivo y hasta es bastante positivo reunirnos, juntarnos con la gente parecida. Porque la gente parecida es o la familia o el grupo de pertenencia, yo los cuido, ellos me cuidan, hay algo ahí de juntos somos más fuertes. Y más fuertes también para vencer a los demás que son distintos, ¿no? Eso es algo bastante natural. Lo que pasa es que nuestra situación actual de sociedades que coexisten en una diversidad con demandas además cada vez más fragmentadas, donde hay grupos que necesitan algo urgente, que es exactamente lo contrario que quiere otro grupo, eso no alcanza. Digamos, la cuestión biológica, de algún modo tendríamos que poder ver cómo la acomodamos para no ser víctimas de esa cuestión biológica, ¿no? Y es natural, además, tratar de estar cómodos, tratar de ser felices, de ser reconfortados por el otro. O sea, es raro pensarlo al revés. ¿Por qué iríamos directo a alguien que dice algo que nos incomoda o nos desafía muchísimo, ¿no? Pero bueno, ahora que... Vos en alguna entrevista has comentado, por ejemplo, en qué situaciones, capaz más de la vida diaria, uno al revés, ¿no? Dice, tiene que tomar una decisión, por ejemplo, o tiene que, no sé, está analizando determinado problema que tiene. Y justamente, y también a veces busca el que le lleve la contra un poco para estar mejor parado, ¿no? Pero es muy difícil, eso hay que hacerlo intencionalmente. Y eso es el desafío. De hecho, está bastante claro que si solamente hablamos con la gente parecida, es como que cada vez nos volvemos más monocordes. Empezamos a pensar todos muy parecido, se pierde la diversidad. Y cuando se pierde la diversidad, se pierde la oportunidad de ser creativos, de ser innovadores, de poder ver soluciones a problemas complejos que tengan que ver con, bueno, así no funcionó, ¿qué otra cosa podemos intentar a ver si funciona, ¿no? Entonces, hay algo ahí de la intencionalidad de buscar al distinto, que es solo entendiendo el valor enorme que tiene, y poder tener, obviamente, conversaciones productivas, no pelearnos, solo viéndole el valor vamos a poder atravesar la incomodidad de lograr esa conversación, ¿no? Entonces, ahí hay algo que tiene más que ver, me parece, con, bueno, si queremos resolver esto, o si queremos coexistir de una manera más pacífica, en algún punto tenemos que saltar ese charquito y decir, bueno, a ver, hablemos, pero hay que hablar de una manera especial, digamos, que forme puentes, no que los dinamite. Yo creo, y se veía hoy temprano cuando yo tiraba la pregunta esta de disparadora que tú la usaste en esa charla TED, de, bueno, ¿cuántas veces les pasó de decir, no, yo no sé qué piensa esta gente acá, no los conozco tanto, mejor este tema no lo toco? O decir, bueno, no quiero opinar, ¿no? Creo que genera mucha empatía en mucha gente y muchos se sienten representados. Tú, por ejemplo, haces una defensa de los mal llamados tibios, ¿no? O sea, gente que, por ejemplo, dice, no, está tan polarizada la cosa, ¿qué me voy a meter en tal discusión, no? ¿Por qué voy a dar la pelea por eso?
Y ahí explicás muy bien, creo, qué es lo que le pasa, ¿no? A esa gente que dice, prefiero callarme la boca, una especie de autocensura directamente, Sí. por no Es entrar una en la autocensura. Sí. Es directamente una autocensura. Lo que pasa es que hay algo ahí muy anómalo, que es una cosa es lo que pasa y otra cosa es lo que parece que pasa, ¿no? Lo que pasa es que, por decir algo, obviamente es un número muy aproximado, imaginemos que el 80% de la gente son esos, entre comillas, tibios. Y en los bordes tenemos posturas que son muy explícitas, muy fuertes, muy ruidosas y que, por ejemplo, son además lo que más se destaca en el discurso público o en los medios de comunicación, es lo que más se viraliza en redes sociales. Y entonces da la impresión de que el mundo es eso, pero el mundo no es eso, es poca gente. Es poca gente que, bueno, está bien, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Por supuesto. Pero la tibieza no es tibieza para mí, ¿no? Por desinterés. Es sencillamente que hay matices y esos matices es súper importante visibilizarlos. Y pueden permitir, por ejemplo, que no me meto en el país de ustedes que no conozco, pero digamos, como si fuera en Argentina, yo puedo apoyar una medida del gobierno un día y al día siguiente una medida de la oposición, porque estoy apoyando las medidas, o esto me parece que son relevantes o que pueden resolver algún problema. Bueno, esa discusión tenemos que poder habilitarla. Tiene que poder existir esa posibilidad y a veces no la anulamos porque todo se polariza tanto, se simplifica tanto, se pierden esos matices y terminamos diciendo, bueno, o estás a favor o estás en contra y la vida es, por suerte, bastante más interesante. Sí, y ahí eso, ¿no? Ahí se cae en ese discurso de ver a esa gente como los tibios, los que no tienen posición y tú decís, no son tibios, ¿no? O sea, tienen posición, de repente están alejados, pero también hablas de la importancia de, justamente, de no ceder tanto ese terreno, ¿no? ¿Hasta qué punto está bien que uno diga, che, no, yo no quiero meterme porque esta discusión está demasiado brava? ¿Hasta qué punto? Porque terminamos en eso, en esa autocensura, ¿no? ¿Qué efectos tiene ese silencio de parte de ese 80% que tú describís como tibios en el buen sentido, ¿no? Yo no me voy a poner a decirle a la gente lo que tiene que hacer, que cada uno haga lo que siente, lo que puede, lo que le parece importante, pero sí para mí es un llamado a la reflexión, por lo menos, que si ese 80%, digamos, nos callamos o no hace falta salir con pancartas a decir las cosas, ¿no? Hay muchas maneras de participar en la democracia que a veces son bastante más privadas, o son el ambiente de trabajo o con la familia. Es solamente un llamado a la reflexión de que de alguna manera tenemos que poder destrabar esto, ¿no? Que por lo menos si se empiezan a escuchar voces que son así más flexibles, que no se suben a este estilo también todo o nada, ¿no? ¿Estás a favor o estás en contra? ¿Dónde te ubico? Hay que salir de eso y ver que somos muy diversos. Esa diversidad, ver que es un insumo más que un obstáculo, que la necesitamos porque necesitamos poder ser creativos, poder entender mejor las cosas. Y si nos callamos, estamos también privando al resto de esa posibilidad. Entonces, eso es lo que, bueno, después hay las posibilidades de la vida, digamos, tiene que ver con temperamentos, con oportunidades y cosas que, bueno, ya es asunto de cada uno. Pero me parece que una democracia sana necesita esas voces y hay que visibilizarlas. Hay que visibilizarlas, no todo en términos de blanco o negro. Tú proponías en esa charla, propongo distinguir entre qué creemos y cómo lo creemos. ¿A qué apuntás con eso? Sí, no sé si estuve muy clara en esa charla. Las charlas, es un formato de las charlas TEDx, bueno, TED en general. Es difícil achicar todo. Ahí lo que traté de decir es, una cosa es, podemos estar a favor o en contra de algo, ¿no? Y podemos también, podemos también no tener una postura. Es tan válido no tener una postura y a veces nos forzamos a, ¿no? Decir, pero hay que opinar de todo. Hay que opinar. No, yo no quiero opinar sobre Fórmula 1, que no conozco nada, ni fútbol. Lo que pasa es que una cosa es lo que creemos, lo separamos como lo hacemos, ¿no? Lo ponemos a un costado, y otra cosa es cómo. Y ese cómo es muy importante. Lo creemos porque reflexionamos, porque aprendimos, entendimos cosas, nos pusimos a estudiar, por decir algo, y llegamos a esa conclusión después de un análisis riguroso, o lo creemos de una manera más quizás, pongámosle,
sin reflexión, más identitaria, más porque el grupo de gente en el que yo confío cree eso, entonces yo agarro y creo, me parece que eso es lo correcto. Ese cómo es lo importante, de qué manera llegamos a esa opinión. Y a veces obviamente es una mezcla de cosas. Entonces, si lo volvemos a todo identitario, o sea, si eso que pensamos es parte de nuestra identidad, ahí es muy difícil salir. Y es muy difícil salir primero porque si alguien nos demuestra que estamos equivocados, nos ponemos a la defensiva. Claro. Obviamente, porque alguien nos dice que esa idea que es mía, que soy yo, de alguna manera, en una equivalencia medio rara, está mal. Entonces, o nos ponemos a la defensiva o nos destruyen emocionalmente. Pero nosotros deberíamos ser capaces de tener las ideas como separaditas de nosotros, de nuestra identidad, lo más que se puede, porque obviamente a veces eso no es posible. Y ahí con esa idea separada colaboremos en tratar de destruir esta idea, porque si sobrevive, entonces es que es buenísima. Y eso nos viene bien a todos. Eso es una manera de colaborar de manera que muchas mentes puedan lograr algo que una sola mente no puede. Es como un superpoder humano que estamos subutilizando, ¿no? Y bueno, pero eso requiere ir un poquito en contra de lo que es más cómodo, de lo que es más fácil, de lo que siempre hicimos. Y ahí está la disonancia, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Guadalupe Nogués, que es argentina, investigadora, bióloga molecular, docente y ha escrito el libro Pensar con otros, una guía de supervivencia en tiempos de posverdad. Hoy aquí en Perspectiva nos estamos planteando cómo discutimos con quienes piensan diferente. ¿Qué pasa si optamos por retirarnos del debate? Esa es la reflexión que nos propone Guadalupe Nogués, bióloga nuclear y docente, autora del libro Pensar con otros, una guía de supervivencia en tiempos de posverdad, y de otro libro más reciente, Entender un elefante, de reciente publicación. Guadalupe nos está visitando porque vino invitada por el Plan Ceibal para participar en el evento de Enlace 360 y los premios Nodo, donde disertó allí sobre algunas de estas cosas que estamos conversando. ¿Me decías una aclaración, Guadalupe? ¿Qué era? No, nada. Tengo varios mensajes, a ver, algunos incluso de los que llegaban hoy temprano que están buenos para comentarlos. Dice este oyente, para mí es un desafío importante en la vida de las personas, es decir, encontrarnos en lugares donde no conocemos el pensamiento del otro. Eso demuestra la capacidad intelectual de las personas. Cuanto más a los extremos se encuentra su pensamiento, menos posibilidad de llegar a un acuerdo objetivo y razonado. Cuanto más abiertos estemos, más posibilidades de abrir nuestro diálogo y más abierta nuestra cabeza vamos a tener. En mi caso, antes de dar opinión sobre determinados temas, me informo mucho, dice. Y pongo el acento ahí porque eso tampoco no es una característica, lamentablemente, de estos tiempos, ¿no? Uno tiene que tomar opinión y rápido. No sé cuánto se revisa o se informa. ¿Qué es informarse mucho, no? Es muy difícil. Es que aparte hay muchas cosas sobre las cuales informarse, no nos da el tiempo, claramente. Entonces también otra respuesta bastante natural, intuitiva y razonable es, bueno, no tenemos tiempo de estudiar cada tema para decidir tomar una postura totalmente, digamos, racional. Y a veces tenemos que acudir a, bueno, ¿qué piensa esta persona en la que confío? Y entonces ahí es como que adoptamos esa postura, ¿no? Hay una mezcla de todo, es muy, muy difícil informarse de todo, pero por supuesto que está buenísimo, sobre todo si son temas más candentes, más relevantes, ¿no? A mí hay algo que me preocupa mucho, que es más que nada lo que es una democracia saludable. Entonces, a escala privada podemos hacer o no hacer cada una de estas cosas en función de lo que podemos. A escala más social, me parece que hay algo donde tenemos que poder resolverlo. Es interesante esos dos niveles que planteas, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, pero yo, en definitiva, en el debate público, ¿no? Vos decís, bueno, hay para hacer en esa esfera, pero también en la charla más, en el día a día, ¿no? Sí, absolutamente. Sí. Voy con otro de los mensajes. A ver, voy con este que dice, bueno, escuchando con atención, en Uruguay estamos entrando en la lógica binaria feroz, instalada en Argentina y Brasil. Hay momentos en los que no suscribimos a esa postura, sentimos falta de libertad debido al acoso de los extremos. Sucede dentro de los partidos y la política se empobrece. Después, Bea, por ejemplo, plantea, me parece súper interesante el tema.
No debiéramos retirarnos de un debate. En todo caso, cuando estamos de acuerdo, cuando no estamos de acuerdo, volver a la sabiduría infantil de preguntar por qué. Y preguntarlo cuantas veces sea necesario. Está muy bueno. Sí. De hecho, eso es una de las estrategias para desarmar. Ojo, que quería también retomar algo que tiene que ver con estos mensajes y con lo que hablábamos antes sobre una cosa es qué creemos y otra cosa cómo lo creemos, ¿no? Hay posturas muy extremas que son hay que hacer esto sí o sí, pero no necesariamente esa postura tiene que ser violenta o tiene que ser agresiva. Lo que pasa es que a veces ocurren las dos cosas a la vez. Hay algo donde me parece que tenemos que poder rechazar lo violento, lo agresivo, lo que expulsa otras opiniones. Eso, yo soy partidaria de tolerancia cero a esa modalidad, porque eso cierra la posibilidad de conversar. Pero si después alguien tiene una postura muy, muy extrema, que a mí no me gusta, pero tiene apertura mental, hace preguntas, qué sé yo, a mí me parece súper interesante. De hecho, a veces es muy interesante hablar con esas personas para entender esa otra manera de pensar. Mira, a propósito de eso, tengo un mensaje de Estela que dice, por ejemplo, muy interesante la entrevista sobre un tema apasionante. Y pregunta, ¿cómo hace ella para conversar, por ejemplo, con un negador de las vacunas? Bueno, lo que yo descubrí, porque esa es una de las áreas en las que me desempeño profesionalmente, primera cuestión, no existe un negador de las vacunas. Existe gente que niega las vacunas por distintos motivos y muchísima otra gente, que no es que las niega, sino que hay algo que no les cierra, hay una incomodidad, una desconfianza, y hay que entender, lo que descubrí a los golpes también, es que primero hay que entender qué le pasa a esa persona, cómo llegó a esa postura de desconfianza. Tuvo alguna mala experiencia, hay gente que le tiene miedo a las agujas, hay gente que cree alguna idea medio ya desarmada, pero que la cree igual. Y como hay algo muy emocional en juego, primero hay que entender y poder conectar a nivel emocional con esas personas. Y bueno, ahí a veces se puede y a veces no se puede, pero tiene mucho más que ver con conectar como seres humanos, con posturas distintas, que con te voy a explicar cómo funcionan las vacunas. No va por ahí. Entonces hay que darse el tiempo de conocer a esa otra persona, de conectar, de generar un lazo de confianza, una especie de vínculo, algo tan básico como eso, ¿no? Que de pronto es como que nos lo estamos olvidando. Y a partir de ahí se conversa. Y a partir de ahí algunas veces una persona que no vacunó a sus hijos con nada va y empieza a vacunarlos. Es interesante ese concepto. Voy a otro de los mensajes. Bueno, había quien planteaba, Nacho dice, bueno, Aristóteles fue maestro de cómo encarar discusiones, el arte de tener razón. Dice él agrega, ¿no? El arte de tener razón en referencia a otro de los puntos, evidentemente, que comentaste. Además, en ese caso lo planteabas para cuando se da una discusión de las vacunas, que es particularmente sensible, o se ha vuelto particularmente sensible, y ahí ya decías, entender al otro. En líneas generales, ¿tenés alguna posición o has adoptado alguna posición respecto a cómo encarar discusiones? ¿Cuáles son los mejores caminos para encarar discusiones y discusiones que sean ricas, prósperas y que conduzcan a algo, ¿no? Sí. No atrincherarse en su bandera. Tal cual. Y sobre todo porque una vez que se atrinchera, eso empieza como a retroalimentarse, ¿no? Y es muy difícil salir. Sí, hay investigaciones de todo esto son como disciplinas académicas y es muy interesante que hay toda una parte que en general subestimamos que tiene que ver con prepararnos para esa conversación. Y toda esa previa, en general, no le dedicamos tiempo ni atención. Y tiene que ver con esto que te decía, ¿no? De generar un lazo de confianza, de conectar a nivel humano, de entender que las personas somos diversas con matices, que no es... Porque nos quejamos de cuando alguien nos asigna un rótulo, pero nosotros asignamos rótulos instantáneamente. Porque alguien trabaja en un lugar o una vez hizo un tuit sobre esto de esta manera, entonces yo ya estoy decodificando qué vota, qué le importa. Bueno, no es así. Entonces, toda esa cosa previa tiene que ver con esa conexión y eso se va construyendo. Y cuando hay confianza, pasa algo que yo supongo que mucha gente lo tiene que haber vivido, que es, ¿vieron cuando un amigo cercano o esos amigos de infancia que nos vieron crecer nos dicen cosas brutales que nosotros no veíamos de nosotros mismos
pero no se rompe el vínculo, porque decimos, claro, yo sé que me quiere, yo sé que me conoce y me está diciendo esto, y yo, pero es cierto lo que dice, y yo no lo veía. Y eso puede pasar porque hay un vínculo armado. Y ahí se puede la riqueza de poder estar en desacuerdo y sin necesidad de buscar el acuerdo, porque tampoco vamos a lograr estar de acuerdo. Está bien estar en desacuerdo, pero alguien nos tiene que ayudar a ver cosas. Si no hay una ceguera individual que es súper peligrosa. Entonces, mucho de esto de la conversación, en realidad diría, dediquémonos a esa preparación. El 80% es esa preparación del vínculo. Y después vamos a conversar de una manera más amable, más con esto que decíamos antes de tratar de separar la idea de quiénes somos, porque si no nos ponemos muy mal. Y ahí poco a poco. Y bueno, si la otra persona no quiere o no puede en ese momento, paramos. Decimos, eso, saber que no hay paramos, no para seguir. No. Para mí, hay una analogía que a mí me parece que es muy útil, que es la idea del incendio voraz de un bosque. Mientras está el incendio, no podemos estar ahí viendo, bueno, voy a regar esta plantita de acá. No, bueno, apaguemos el incendio. Primero, esperamos a que se enfríe el asunto y después los brotes resurgen, ¿no? Y ahí es detener, decir, bueno, así no podemos, pero, por ejemplo, plantear, a mí me interesaría hablar con vos, me interesa tu punto de vista o entender qué es lo que estás pensando sobre esto, porque te quiero, te conozco, te respeto. No, hablemos otro día. No hay momento. Planteaba lo de las expectativas. También hay un oyente que pregunta, ¿se puede intercambiar con alguien que piense diferente? Pero no esperar a que cambie de opinión radicalmente por lo que le diga a la otra persona. A veces empezamos la discusión convencidos de que la vamos a convencer, ¿no? Tal cual. Bueno, y si la otra persona empieza así también, claro, es una bomba. No. Guadalupe, te iba a consultar. A ver, tú viniste invitada por Ceibal justamente para participar en el evento de ayer, en el Enlace 360 y los premios Nodo. Nosotros acá en Uruguay estamos encarando una reforma educativa y tu charla de ayer tenía que ver con el entendimiento, ¿no? Y también te has especializado y has tratado temas como la construcción de políticas públicas sobre cuestiones como estas. ¿Qué consejo nos darías o cómo viste la situación? Obviamente no te has metido en el debate, pero no. En lo que es un debate sobre una política pública como es esta, ¿no? Sí, bueno, obviamente de la reforma educativa de ustedes no hablo, no estoy al tanto, no corresponde tampoco, pero en líneas generales, cuando hay estos desacuerdos, que además tienden a estar muy polarizados en nuestros países, hay que, primero esto que decíamos antes, ¿no? Darnos cuenta de que no es una cuestión de cambiar la opinión del otro. Ese desacuerdo fundamental puede seguir existiendo, va a seguir existiendo, y es saludable que exista también en un punto. Lo que sí necesitamos es que a pesar de esos desacuerdos podamos definir un rumbo común, digamos, que logremos un consenso de, bueno, vamos de acá para allá. Y después vemos si funcionó o no funcionó, reevaluamos, corregimos lo que haya que corregir, ¿no? Pero lograr esos acuerdos que permitan definir un rumbo, eso sí lo necesitamos, sin mezclarlo con, de pronto todos tenemos que pensar igual. No va a pasar. Cuando las cosas empiezan a funcionar, hay algo donde se empieza a destrabar. Si las cosas funcionan, la ciudadanía está contenta. En el fondo lo que queremos es que nos resuelvan los problemas, no mucho más que eso. Pero lo que voy es que, en lo que es, por ejemplo, definir una política pública, la pequeña, chiquita, grande, una reforma educativa es de las cosas más grandes que puede hacer un país, ¿no? Eso por un lado está, ¿qué hacemos, cómo lo hacemos? Toda la cuestión más de logística, más de toma de decisiones, de ver factibilidad, ¿no? A muchos ejes, no solo presupuestarios, sino técnico, de oportunidad, de contexto, muchas cosas que tienen más que ver con los decisores, pero al mismo tiempo de entender todo eso y qué oportunidades tenemos de tratar de solucionar algún aspecto del problema, tratar de integrar esa diversidad de pensamiento. Porque si no, lo otro que termina pasando es que un grupo que transitoriamente tiene el poder de tomar una decisión sin necesidad de llegar a un consenso, eso avanza un tiempo, pero si después hay un cambio de poder, digamos que en una democracia es algo que en algún momento ocurre, por suerte, se corta, ¿no? Se interrumpe. Y estas son políticas que requieren largo aliento. Entonces el consenso lo necesitamos sí o sí. Conseguir el consenso implica tratar de conversar de otras maneras, por supuesto eso es algo más del plano de los decisores, y sobre todo con mucho respeto de estamos todos juntos. Entonces, no me meto en el país de ustedes, pero ese era un poco el comentario general.
Guadalupe Noes, doctora en Ciencias Biológicas, investigadora, docente, autora de libros como Pensar con otros, una guía de supervivencia en tiempos de posverdad y de Entender un elefante. Muchas gracias, Guadalupe. Creo que valió la pena la charla, fue muy enriquecedora. Hay varios oyentes que lo reflejan con sus mensajes, los hiciste pensar y ojalá que nos hayas hecho enriquecernos también en el próximo debate que tengamos. Bueno, qué lindo, ojalá. Cómo plantarnos mejor, cómo entender al otro y cómo buscar eso, que se dé una discusión fructífera. Muchísimas gracias por la charla, un gusto enorme.